Hoy el partido que vimos, empatado entre México contra Bélgica, fue un partido muy interesante y vamos a empezar con el profe Memo para que nos explique cómo salió México. Sí, bueno, México la verdad que hace un gran partido. Sale con Tala Rangel, Johan Vázquez, Montes, Jorge Sánchez, Lira, por izquierda repite Gallardo, y aquí es donde viene la mayor cantidad de cambios. Quiñones por izquierda, Fidalgo y Orbelín por delante de Lira, y por banda derecha Gutiérrez, que se me hace que hizo un extraordinario partido, y adelante Raúl Jiménez. Me parece que México durante gran lapso, sobre todo en el primer tiempo, hizo una presión muy buena sobre Bélgica, impidiendo que Bélgica tomara posesión del juego, generó muchas situaciones de gol. Desafortunadamente solo concretó una, pero me parece que fue uno de los mejores partidos que hemos visto en la era de Javier Aguirre. ¿Qué pudimos ver acerca de la chique que estaba haciendo México? Para, mejor dicho, la presión alta que hacía México para poder recuperar balón en zona 2 y zona uno del equipo belga. Pues miren, me parece que muy atento estuvo la zona defensiva, donde Johan, tanto Johan, Montes y sobre todo Lira, estuvieron muy atentos para romper en momentos exactos, donde Bélgica trataba de jugar en zona 2, y México, en base a la presión y a un buen achique y a un buen tiempo, sobre todo de rompimiento, logró recuperar muchos balones, y posteriormente con los cuatro de medio campo lograba buenas jugadas de transición con Raúl Jiménez. Yo también creo que hace bastante buena presión. Por ahí ganaban las segundas jugadas, que eso era algo importante, sobre todo en la zona 2, y ellos mismos proyectaban hacia el ataque. Entonces me parece interesante esta nueva propuesta, no sé si decirlo así, del Vasco Aguirre, porque a mi parecer antes no se presionaba tan alto en los partidos anteriores, sobre todo en los de CONCACAF. Sí, yo lo que creo que debemos priorizar y valorar es que Aguirre siempre ha tenido muy buen parado en sus equipos. Me parece que prioriza muy bien la parte defensiva, y en este caso lo que nos sorprende es que no solamente el equipo estuvo bien parado, sino que logró ganar balones en zonas y terrenos del campo donde era peligroso para Bélgica. Y me parece que estaba muy atento el tema de Quiñones, de Fidalgo, de Orbelín y de Gutiérrez. Estos cuatro me parece que hicieron un grandísimo trabajo, y a las espaldas de ellos todo el tiempo ordenando el Lira. Y obviamente más atrás la línea de cuatro, que todo el tiempo estuvo bien sincronizada y que todo el tiempo generó muchos balones recuperados en zona del campo de Bélgica. En el segundo tiempo se vio un México diferente, a lo mejor también por la estrategia que ahora Rudy García trató de implementar en ese plan de partido para el segundo tiempo. ¿Qué nos deja? O sea, el que México no juegue bien el segundo tiempo o similar al primer tiempo. Me parece que, como bien lo comentas, ajusta muy bien Bélgica, y lo que priorizamos muy bien el primer tiempo de México lo empezó haciendo Bélgica para el segundo tiempo, robando balones en campo mexicano y teniendo algunas jugadas de peligro, tanto así que bueno, el gol del empate cae a los 40 segundos del arranque en una grandísima jugada donde me parece que Gallardo se queda muy lejos de la marca y permite que el jugador belga acomode hacia adentro y patee, y acaba haciendo un grandísimo gol a segundo palo, donde nada tiene que hacer Tala Rangel. Pero posteriormente, de los 10-15 minutos del segundo tiempo, me parece que México volvió a tomar la posición de la pelota. Fue un partido, digamos, un poquito más equilibrado, pero creo que siguió siendo un gran partido por parte de México. Entonces aquí dejo rebotando una pregunta. ¿El partido se iguala porque México deja de ser, deja de hacer? ¿O también es porque Bélgica puede adelantar bastante bien sus líneas? Y digo, el empate podría ser incluso un tema circunstancial, pero me parece que México dejó de ser por 10-15 minutos lo que era el primer tiempo y por eso se consigue el resultado del 1-1. ¿O Bélgica ajusta bien y digamos que se impone ante la selección mexicana o la selección cede un poco? Bueno, yo creo que al final de cuentas
Bélgica entra mucho más concentrado al segundo tiempo y es donde logra generar el gol del empate. Siempre se habla de los tiempos de arranque, de finalización del primer tiempo, arranque del segundo y finalización del segundo, donde debes estar con un equipo muy concentrado. Me parece que Bélgica arranca el segundo tiempo eh, más ordenado y sobre todo ejerciendo una presión que le complicó a México en los primeros minutos. Tanto fue así que generó el gol del empate. Creo que teniendo experiencia ahí en el fútbol, en este caso mío, en el sector amateur, pues sí, los minutos más importantes son los primeros, en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Y creo que México, a través de este error de Gallardo, pues tuvo un error garrafal de concentración y además de que el equipo belga, pues pudo generar achicar más, hacer presión tras pérdida arriba, lo que hizo México en el primer tiempo. Entonces creo que realmente México dejó de hacer muchas cosas a raíz de lo que Rudy García pudo implementar. ¿Y con qué se quedan en este partido? ¿Qué les gustó? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué creen que esté pensando el cuerpo técnico mexicano después de este juego? Sobre todo con las modificaciones que hubo con el partido de Portugal y con el partido de hoy de Bélgica. A mí algo que me llama la atención es que Brian Gutiérrez sigue siendo titular nuevamente. Al final por ahí discutíamos un poco sobre el tema de la continuidad que ha tenido en Chivas y no, y selecciones punto y aparte, pero me parece algo sorprendente que Brian Gutiérrez lo esté haciendo bastante bien y que repita 2 partidos, al igual que el tema de la portería. Tala Rangel jugó los 2 partidos amistosos y me parece que si no jugó Ochoa hoy, las posibilidades que tiene él de arrancar como portero titular van a ser casi nulas para Memo Ochoa. Sí, sí, me parece que por ejemplo en esta posición ya tenemos la seguridad de que Tala va a ser el hombre que arranque el Mundial. Los 2 centrales que también lo repiten. Hoy se genera esta duda con Sánchez, que arranca por derecha en lugar de Reyes. Me gustó. Es un jugador que ataca mucho mejor que Reyes. Que conforme fue avanzando el partido tuvo buenas oportunidades, sacó buenos centros, inclusive le acaba haciendo el gol de México. Y me parece que fue muy grato observar la disposición de varios jugadores de México. Quiñones también por ese sector me parece que tuvo un gran partido, es lo mismo que se me va el nombre de Fidalgo, perdón, y Lira, bueno, ni se diga, ¿no? Creo que Lira sigue siendo el jugador más destacado del equipo mexicano. Yo creo que continuando con lo que dices de Lira, creo que vimos otra faceta de un medio de contención inteligente. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo ya no se metía como un tercer central. ¿Por qué? Porque ahora buscaba México, el equipo de Javier Aguirre, recuperar en zona 2. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Él salir para que sus 4 medios vinieran a apretar junto con el delantero. Entonces, ¿esto qué generaba? El achique de la línea de 4, y esto genera que Lira pase a una nueva faceta como medio centro defensivo, y que revolucionó al equipo mexicano para que en ese primer tiempo pudiera recuperar bastantes balones lejos de su portería. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y lo que dices tú, Agus, del portero, digo, tengo ahí mis dudas porque en el Mundial del 2010, pues el que estaba jugando era Guillermo Ochoa, y al final el que terminó jugando fue el Conejo Pérez. Entonces no sé si Ochoa termine jugando el Mundial. Yo preferiría, porque a mí me encantan los porteros como el Tala Rangel, que él juegue el Mundial. Hablando del buen desempeño de México, no solamente en su medio campo, sino también lo que hizo Raúl Jiménez, no pudo consolidar el trabajo con gol, pero me parece que es un jugador que te sostiene muy bien la pelota, que te permite que la línea de medios llegue a zona 3, no te pierde un solo balón, hace muy buenos controles. Le faltó, me parece que a mi punto de vista, generar ese gol que hubiera dado más tranquilidad al equipo, pero en el otro aspecto me parece que es un jugador que siempre te ayuda, que te retiene, que te permite la salida del equipo y que es fuerte y que complica a los defensores del equipo rival.
Sí, bueno, a mi parecer creo que hace una buena mancuerna con Quiñones en el tema de resistir la pelota y poder hacer un trazo hacia donde puede correr al espacio acá Quiñones. Entonces, justo lo que apuntas, que a lo mejor no te proyecta tanto en el tema de dar un giro y acabar la jugada rápido, pero sí te mantiene la pelota el tiempo suficiente como para que se incorpore Brian Gutiérrez y Julián Quiñones a la zona de definición. Entonces hace un muy buen trabajo desde sus capacidades y su trinchera. También tuvo ahí una que fue bastante clara y que decíamos que si esa la... Un centro de Quiñones, Sí, ¿no? De tres sí. dedos que le gana la espalda al central, hace un mal control y después ya se pierde la oportunidad de patear a portería. Que comentábamos en la hora del partido que creíamos que si define de primera intención hubiera sido mucho más eficaz el resultado. ¿Te gustó cómo jugó Quiñones en fase defensiva? Porque no lo habíamos visto con esa forma de ir a quitar pelota en el partido pasado. Me gustó mucho, me parece que es un jugador que desde el partido pasado con Portugal, que no lo comentamos, pero creo que sí fue un jugador que levantaba la mano, que pedía siempre la pelota. Y este partido, aunado a la fase ofensiva, me parece que fue un jugador muy colaborativo en la parte defensiva, que ayudó bastante a recuperar balones. Yo me quedo con el gran desempeño de Julián el día de hoy, la verdad que me gustó bastante. No solo en el partido del día de hoy, sino también en el partido contra Portugal. Fue uno de los jugadores que cuando entró, para mí marcó una diferencia importante. Digo, por ahí lo omitimos en el partido, bueno, en el resumen pasado, pero quiero destacar, como dijo Memo, el buen trabajo defensivo que hizo en el sistema del Vasco Aguirre. El gol que metió México realmente fue una jugada preparada por Javier Aguirre, por su cuerpo técnico, o fue un error total de marca del equipo belga. Siempre el gol viene a consecuencia de acierto y error. Me parece que en este caso México aprovecha muy bien el desajuste que tiene la línea defensiva de Bélgica, pero yo podría achacar que se nota un México bien trabajado, por ejemplo en la parte de la chique y en el balón parado. No solamente tuvieron esa, tuvieron otra jugada donde platicábamos que se entran a segundo palo y viene un recentro de parte no me acuerdo el jugador que logró hacer el recentro, pero te hablo de que se nota la mano del cuerpo técnico en la selección mexicana. Bueno, ambos cobros vienen tanto el del gol como el que comentas, vienen al segundo poste. Entonces eso te habla de que Javier Aguirre está buscando, o quizá ya había planeado e identificado bien que los porteros y los defensas no tenían una buena marca. Y es a razón de eso que viene el gol de Jorge Sánchez, que también es un mal rechace que pudo haber hecho la defensa, le queda botando y él solamente aprovecha. Entonces, a tu parecer, Huguito, ya nosotros ya contestamos que todo viene de acierto y error y que pues el tema de que hayan hecho dos jugadas al segundo poste pues, tampoco es casualidad. ¿Tú qué opinas? Sí, pues básicamente lo que dicen ustedes, o sea, les suelto la pregunta, ¿por qué? Porque México ha carecido, a raíz de los mundiales que yo he visto del 98 para acá, que en fase ofensiva y en fase defensiva, en acciones a balón parado, México no ha sido un equipo que concrete, ¿no? Entonces, sí, lo que dicen ustedes es cierto, esa mecanización de que los centros van a segundo poste, es algo que vienen trabajando. Pero lo que a mí sí me sorprendió es que les llevaban entre 5 y 10 centímetros los jugadores del equipo belga, y pues que pudieran rematar los mexicanos. Sí, eso te habla de una buena sincronización y un buen pasador. No olvidemos que Rafa, durante su época de jugador, pues siempre se caracterizó por generar en ese tipo de jugadas. Entonces yo no dudo que Rafa meta mano en ese tipo de jugadas y que estén dando frutos para el equipo mexicano. Sí, eso te habla de tener un jugador que jugó varios mundiales y que estuvo en Europa. Ahora lo tienes como parte del cuerpo técnico. Como tú decías anteriormente, en los mundiales dirigidos por el Vasco Aguirre quizá no habían tenido ese buen funcionamiento en los balones parados, pero el día de hoy que tienes a Rafa Márquez, yo creo que lo tienes que aprovechar. Y para ustedes, en estos dos partidos que vimos, ¿quién es el jugador
menos destacado, que se le dieron minutos, pero que lo vieron muy flojo dentro del campo. A lo mejor por la estructura de Javier Aguirre, de su modelo de juego y de sus planes de partido, no lució como tenía que lucir, pero que fue el más flojito de esta selección. Mira, me parece a mí, en mi punto de vista, que la selección fue muy pareja, que el rendimiento fue bastante bueno de todos en general. Si tuviera que decantarme por algún jugador, yo creo que Orbelín el día de hoy, creo que es el jugador que estuvo por debajo del rendimiento general, pero me parece que no lo hizo mal, ¿no? Estamos hablando de que hoy el equipo mexicano tuvo una puta madre, espérame, se me fue la palabra. Me desconcentró. Bueno, te hablo de que el equipo mexicano me parece que fue muy regular, y si tuviera que elegir un jugador el día de hoy, creo que sería Orbelín, pero sería injusto, porque me parece que en general el rendimiento de los 11 jugadores fue muy bueno. Sí, yo creo que, a ver, como dice Memo, los 11 jugadores no solamente que arrancan en este partido, sino también en el partido contra Portugal lo hacen muy bien, no regala nada al rival. Pero yo creo que Obed Vargas podría ser un jugador que estuvo bastante flojito Del partido pasado. del partido pasado, Sí. y en este, aunque tuvo participación, tampoco se destacó o hizo algo trascendente. Que fue su primer partido, ¿no? El Sí, juego contra el partido Portugal. pasado, que también lo Yo avientas creo que de sí le titular. costó. Es normal, es un jugador que está llegando a Europa y que lo está haciendo de buena manera, pero sí se ve obviamente el bagaje de otros compañeros, ¿no? Yo creo que Obed no creo que esté para arrancar el Mundial, pero creo que como cambio seguramente podrá ayudar al equipo de Aguirre. Para mí, creo que el Piojo Alvarado fue el jugador más flojo en los dos partidos, ¿no? Y viendo el desempeño que hizo, sobre todo en el segundo partido Quiñones, creo que el Piojo puede hacer algo parecido, ¿no? Entonces, sí, para mí fue uno de los jugadores más flojos dentro de esta selección, porque incluso cuando jugó Reyes lo hizo bien, Sí. Sánchez lo hizo excelente, ¿no? Entonces, creo que hay jugadores que realmente fallan en esta situación, a lo mejor por el sistema, vuelvo a lo mismo, el sistema, la estrategia que tiene Javier Aguirre, pero que sí, lamentablemente, para mí fue un jugador fantasma. Orbelín, Pineda tienen razón, que eso yo se los comenté antes de ver el juego, que es alguien que en selección no luce como lució en Cruz Azul, y ahora creo que está en Chivas, si no mal recuerdo. ¿En qué equipo está? No, sigue en Grecia. Ah, Sí, en en Grecia. Sí. Ahí, en Míconos o algo así. Entonces, creo que son jugadores que pues sí, yo no les daría como un chance extra, porque sí fueron de los más flojitos. El más destacado para mí, no sé para ustedes, pero el más destacado fue Lira. Sí. Y la sorpresa, y la pregunta es, si ustedes están de acuerdo que fue Lira el que sorprendió más, ¿dónde van a meter a Edson Álvarez? La sorpresa para mí es Gutiérrez. Y se acaba de consolidar, que es Lira. Pero me parece que Gutiérrez no estaba en el panorama para que fuera un jugador titular. Y me parece que lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que Javier Aguirre, eso te debe dejar la tranquilidad de saber que tienes a jugadores que van a competir previo al arranque del Mundial. Sí, es importante tener una buena competencia interna por los puestos de selección. Comentabas que dónde podrías poner tú a Edson. Lo habíamos platicado en el partido pasado. A lo mejor prescindes en este caso de la línea de 4 para poner acá a Edson. Lo podría hacer, que también Edson ha jugado en algún momento como central y pudiera aparecer en una de estas zonas en caso de ser requerido. No olvidamos que viene de una lesión, entonces será cuestión de ver cómo podrá ajustar y cómo llega él a los partidos de la Copa del Mundo. ¿Cómo vieron el regreso de Alexis Vega? Para la selección, yo creo que todavía no está. Para mí, yo creo que todavía no está. En este caso, jugaría en esta zona y Quiñones no va a aflojar. Quiñones creo que tiene un mejor momento por lo que vive en la Liga de Arabia Saudita y el día de hoy también lo demuestra en selección. Entonces, para mí, tiene ganada la partida Julián Quiñones. Sí, si tuvieran que dar 5 nombres
que ustedes creen que ya tienen en el 11 titular el cuerpo técnico de México, ¿quiénes serían? Lira, ¿Sí? Montes, Vázquez, Gallardo y Fidalgo. ¿Sí? Yo me iría por los tres que comentas, más Lira y el Tala. Yo creo que en esta última zona es donde podría haber cambios. Me gustó mucho lo que comentábamos de Fidalgo, de Quiñones, de Raúl. Me parece que también es un tipo que ya está consolidado en esta parte. Pero en esta línea me parece que es donde podría generar la mayor cantidad de dudas para el cuerpo técnico de México. Sí, yo estoy de acuerdo igual en que va a estar Tala Rangel, que va a estar Cachorro, Johan, Gallardo, Lira, Raúl Jiménez, pero acá es donde quizás es donde más tengo dudas. Sí. ¿Quién puede aparecer? A ti dices Y en que la no te lateral, llena el ¿no? ojo Piojo Alvarado. Acá creo que Jorge Sánchez lo ha hecho muy bien, también podría ser Israel Reyes, pero acá es donde tú dices que no te genera nada de diferencia el Piojo Alvarado, y el día de hoy con Brian Gutiérrez lo han hecho bastante bien, entonces podría jugar acá. Para ti, Brian Gutiérrez en el Mundial, o preferirías aguantar al Piojo Alvarado? Yo la verdad, volviendo a lo mismo que les dije la otra vez, prefiero meter a un Gutiérrez o a un Reyes en esta posición que a alguien como el Piojo Alvarado, porque de nuevo no veo en él el 1-1 cuando está en esa posibilidad, ¿no? De encarar. O sea, lo veo pasando la pelota y no desmarcándose, haciendo un desmarque de ruptura. Entonces es algo que creo que le faltó, que lo vi en Quiñones, sobre todo el partido de hoy, porque el partido pasado yo lo sentí mucho mejor en este partido, entendiendo lo que se tenía que hacer, el liderazgo totalmente de que todos hablan acerca de que no hay líderes en la selección. Yo creo que sí hay liderazgo en la selección, que no se necesita un Ochoa para que lidere el equipo. Creo que sí todos entendieron cuando se apretó la pierna y cuando hubo ahí un conflicto. Quiñones entendió que se tenía que defender, Lira entendió que se tenía que defender al compañero caído. Entonces realmente yo sí creo que pues esta selección sí tiene líderes. Lo que nos falta es el 1-1 en la zona derecha, carril exterior. Entonces realmente eso es lo que pues a mí me preocupa un poco de esta selección, ¿no? Sí, creo que México fue un equipo solidario, combativo, que trabajó muy bien el partido, que supo contener los embates de Bélgica. Yo, por ejemplo, acá creo que Reyes no tendría mucho que hacer por las condiciones que tiene, ¿no? Él es mucho más defensivo, mucho más marcador. Me parece que lo que está haciendo Gutiérrez es muy bueno. Yo creo que sí levanta la mano para que lo tomen en serio para este arranque del Mundial. Y bueno, por el otro lado, como bien lo comentas, Hugo, creo que sí, Quiñones también está pasando por un muy buen momento. Y creo que él podría ser el indicado para arrancar el torneo. Yo creo que la falta de líderes quizá no es el término correcto, sino la falta de figuras. Posiblemente, o sea, anteriormente decíamos, bueno, tenemos a Chucky Lozano que juega en Europa, tenemos a Chicharito, tenemos a Raúl Jiménez, tenemos a Guardado. El día de hoy, ¿a quién podrías poner tú como la figura del equipo? Me pregunto acá. Pues yo creo que no tenemos un jugador con tanto bagaje ni con tanta experiencia, pero bueno, tenemos lo que vimos hoy. Un equipo que construye a base de esfuerzo, de solidaridad, de batalla. Yo creo que en base a eso el equipo mexicano se vio bastante bien y creo que a sabiendas de que todos corran y que todos entiendan que necesitamos cubrir las espaldas del compañero, el equipo mexicano puede dar grandes partidos. Hablando de figuras, y cambiando un poco de tema, pero con la misma sintonía, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es su once histórico de la selección mexicana. Obviamente vamos a empezar con el profe Memo, que él está en el Mundial del 86, era un niño de 18 años, entonces tenía razonamiento ahí del 86.
hasta la fecha. El profe Agustín del 2006 para acá y yo del 98 para acá. Entonces vamos a empezar acá con el profe Memo, Sí. hablando de figuras que creo que pues posiblemente hagan falta aquí, pero vamos a ver qué figuras ponemos. Yo jugaría con Campos, con Rafa y Claudio, con Carmona por derecha y con Ramón Ramírez por izquierda. Después en esta posición yo jugaría con Ambriz. Después pondría a Cuauhtémoc. Vamos a hacer un 4-4-2. Jugaría arriba con Chicharito y con Hugo Sánchez. Me falta un contención y me falta un volante por izquierda, que este sería Guardado. Y el otro contención sería García Aspe. Sí. ¿Y por ese lado? Aquí ya Cuauhtémoc. No, pues sí. Cuauhtémoc y Guardado, sí. Por izquierda. Es zurdo. No, también jugó. Pues aquí jugó contra Argentina. Sí. Sí. Va. Bueno, yo jugaría con una línea de 3. Va. Conformada por Claudio Suárez, Salcido y Carmona. Con 2 contes, que sería Rafa Márquez y Pavel Pardo. Con 2 volantes interiores, que sería Antonio Nelson Ciña. Y del otro lado, Guardado y Ciña. Y del otro lado pondríamos como extremos a Cuauhtémoc Blanco, al Chicharito Hernández como centro delantero. Y de extremo por derecha a el Cabrito Arellano. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, para mí es importante tener consolidado un juego bien desde atrás, que lo tenemos con Jorge Campos, que ahí coincidimos totalmente. Tener a alguien que quitara muy bien la pelota con el 2002, Carmona. Y Claudio Suárez, que le daba tranquilidad. Y que Carlos Salcido podía incorporarse como un stopper. Y pues los contenciones que tenemos pues tienen que ser de clase mundial, ¿no? Los diferentes pues serían Antonio Nelson Ciña y Cuauhtémoc Blanco. Y ya lo demás es... Sí, es buena. Es buena. Me gustó. No me gustó tu naturalizado, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Yo jugaría con un 4-2-3-1. Jugaré aquí con... En este caso yo pondría... hablamos de los jugadores que he visto, entonces yo pondría a Paco Memo. No me tocó ver a Jorge Campos. Los centrales sería Rafa Márquez. Me quedaría con Héctor Moreno. Por izquierda iría Carlos Salcido, que se me hacía un muy buen lateral. Acá, no lo sé, la verdad es que esta posición me deja muchas dudas. Entonces me iría, no lo sé, quizá con Ricardo Osorio. Doble contención, por izquierda pondría yo a Andrés Guardado. En esta posición pondría yo a Edson Álvarez. En para que estuviera como con un tanto flotando a Cuauhtémoc Blanco. Por derecha pondría yo a Carlitos Vela. Delantero centro pondré yo a Chicharito Hernández. Y por izquierda la verdad que no lo tengo bastante claro, pero no lo sé. Hablamos de jugadores que a mí me han tocado ver y me voy a aventar una que pudo haber sido la promesa que fue fallida, pero Giovanni Dos Santos podría jugar en esta zona para mí. De los que yo vi jugar, digo, hay muchos jugadores que voy a dejar fuera por el tema de que no los pude ver. Pero... Las 3 me gustaron, ¿eh? Okay. La verdad que son buenas selecciones. Acá incorporas a Vela, que también a mí se me olvidó, que es un jugador muy talentoso. Agustín incorporó a... Dijiste arriba Cuauhtémoc, Ciña, que también a mí, a pesar de que es naturalizado, yo creo que es el único naturalizado que marcaba una diferencia importante y que valía la pena. También hablaron de... pusiste Vela. Yo puse a Cuauhtémoc Blanco en esta zona. Ajá. Porque es un jugador que no te compromete contra
sí está flotando acá. Entonces, Y Gio, ¿no? Hablabas de sí, Gio, sí, que Gio, también pero bueno. tenía pues una trayectoria que a todos nos parecía que iba a ir creciendo. Desafortunadamente, pues no tuvo ese final que todos queríamos, pero creo que también era un jugador con muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, me gusta el 11 que también dieron ustedes. Ahora, lo que dice Agustín acerca del lateral derecho, digo, nosotros teníamos muy marcado quién era y quién fue Sí, para nosotros Carmona. bueno, para mí el mejor de la historia, Salvador Carmona, que pues salió por la puerta de atrás del fútbol, pero realmente fue uno de los mejores laterales que yo he visto, Sí, sí. que además se ponía en diferentes posiciones. Sí, sí, totalmente. Me parece que un jugador que me acuerdo en el Mundial del 98 hizo un marcaje casi perfecto contra Holanda. También Agustín comentó de Ricardo Osorio, que me parece que es otro grandísimo jugador, que en el sistema de la Volpe era pieza clave, era un jugador que te sacaba la pelota desde atrás, que entendía muy bien las coberturas, a pesar del grave error que tuvo contra Argentina, me parece que fue un jugador clave que significó mucho en la era de El Bigotón. Que ese error, por ejemplo, que marcas ahí en el 2010, pues es algo que te vas a comer, ¿no? O sea, que sabes que puede pasar cuando tienes jugadores técnicos, ¿no? Y que te gusta salir con el balón controlado, salida desde atrás, o sea, te puedes comer una de esas jugadas, Sí. ¿no? Sí, desafortunadamente te pasa en el Mundial. No, y en un partido tan decisivo como el partido que jugamos contra Argentina. Pero me parece que no mancha en lo absoluto la trayectoria de Ricardo. Creo que lo hizo muy bien y siempre fue un jugador muy importante para la selección y para sus equipos. Y donde todos coincidimos también es en Cuauhtémoc Blanco. Sí, es un jugador diferente. De esos que al ponerse la playera de la selección parecía que se transformaba, ¿no? Y que se volvía el líder natural, el capitán, el comandante de una selección que siempre buscó ir al frente. Creo que sin lugar a dudas Cuauhtémoc siempre es de los jugadores históricos de México. Y creo que también representa bastante lo que es el mexicano, por excelencia. Claro. Es un jugador con una picardía importante, dicharachero, Atrevido, valiente, con la sangre caliente cuando se necesitaba. Es un jugador que para mí, canchero. canchero, que no lo podías contener tan fácil. Digo, igual no era tan rápido, pero era muy inteligente. Entonces yo creo que los tres lo ponemos ahí por eso. Y aquí hay algo, digo, acá tú pones un naturalizado, quisiera traer a debate. Creo que al parecer en cada mundial, a excepción de que ustedes tengan un dato diferente, la selección mexicana ha tenido un naturalizado. En Sí. este caso podría ser Berterame y Quiñones. En el mundial Y Fidalgo. pasado y Fidalgo. Y en el mundial pasado fue Funes Mori, que por ahí Sí, que pasó de pasó largo, ¿no? pasó de largo, pasó desapercibido. Me parece que en Rusia no hubo alguno. En Rusia no tuvimos. Es que hemos tenido echándonos para atrás. Guille Franco. Caballero, Guille Franco, Guille Franco, Ciña, pues para el siguiente inclusive mundial. en algún momento fue Leandro Augusto, ¿Llegó al Bozo. mundial? No llegó al mundial. No llegó al mundial. ¿Quién ido al Sí, mundial? jugó en selección, Chaco Guille Franco fue en Jiménez. 2006 y Y 2010. 2002, exacto. Y luego anterior a él fue Caballero, ¿no? Ajá, Con Aguirre, Ah, bueno. ¿no? Ujú. Y luego fue más adelante Ciña, ¿no? No, fue en el mismo de 2006. 2006. Gabriel Caballero no estuvo en el 2006. No, 2006. Guille Franco. Y Guille Franco. Sí, sí. Ahí Es correcto. tuvimos dos. Sí. Y luego estuvimos con 2014, no me acuerdo quién. No, 2014 me parece no hubo nadie. hasta Funes Mori entonces, en mundialista. Sí, sí, en el 2022. Ah, mira, ¿sabes quién se me olvidó? Que fue un gran lateral derecho de la época contemporánea en mi caso, Paul Aguilar. A mí se me hacía Híjole, un no, jugador no. interesante. No sé si No. le ganara a A Ricardo ninguno, Osorio, no. pero Paul Aguilar tuvo Lejos de momentos Carmona y lejos de Osorio. Ricardo Osorio. Sí. Ok, siguiendo con mi pregunta, llevamos los datos. Al día de mañana podría presentar México 3 naturalizados Sí. en un mundial. Es la cifra más alta repasando lo que teníamos nosotros en el panorama. ¿De qué te habla llevar 3 jugadores naturalizados a un mundial a la Copa del Mundo?
Pues a mí no, yo no estoy tan conforme con que fueron tres. Me parece que Quiñones te marca diferencia y Fidalgo te marca diferencia. Me parece que en el caso de Berterame podría ser el tercer o cuarto centro delantero. Entonces yo creo que antes de llevar a Germán, yo optaría por llevar y no tener duda, por ejemplo, de un Armando González, ¿no? Entonces yo creo que con Quiñones y con Fidalgo estamos bien. Para mí es también, digo, lamentable, ¿no? Que se tenga que recurrir a naturalizados porque creo que se están haciendo mal las cosas en fuerzas básicas a pesar de que cambió toda la metodología. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo del extranjero en posiciones importantes, ¿no? Entonces, y no solamente acá, sino en la Liga MX podemos ver que los porteros, la mayoría de los porteros son extranjeros, cuando sí tenemos porteros importantes a lo largo de la historia, y así con cada una de las posiciones. No estoy en contra del extranjero, no estoy en contra de la naturalización, estoy en contra de cómo se trabaja en fuerzas básicas, que no podamos producir jugadores, que lo mismo que les dije de las Chivas, acerca de por qué agarran a personas que nacen en Estados Unidos, pues agárrenlos de acá. O sea, hay jugadores, hay bastantes jugadores, hay muchos estados, y esas visorías pues te puede crear, vas a encontrar un jugador que sea gambetero, un jugador que te sepa fildear bien. Entonces creo que sí se puede, o sea, que sí se puede generar jugadores de nivel y de calidad mejores que Fidalgo y que Quiñones. Berterame, pues sí, como dicen ustedes, pues es alguien que no marca diferencia, Sí. como en su momento Caballero no marcó diferencia, o el Guille Franco no marcó diferencia a los mundiales que fueron. Sí, creo que coincidimos en que solamente Ciña ha sido ese jugador diferente que realmente vino a ayudar a la selección. En este caso me parece que Fidalgo y Quiñones sí apuntan a ser titulares en el Mundial. Germán no. Entonces yo decantaría por llevar a Armando y no llevar a Germán. En caso de concretarse el llamado de Brian Gutiérrez, sería un cuarto jugador no nacido en México, porque al final él jugó en selecciones juveniles con Estados Unidos, entonces 4 jugadores que no jugaron, por así decirlo, en selección nacional juvenil y ahora los llevas al Mundial, teniendo otros jugadores acá en México. Eso te habla de que también estamos fallando no solamente a nivel formativo. Yo diría que a nivel formativo no se está fallando, sino que más bien a nivel competitivo estás optando por poner jugadores más probados y traer jugadores de otra liga, de otro lugar, para que puedan cumplir con esas expectativas que tiene tanto el dueño como el director técnico en su momento y como el plantel. Pero me parece que a diferencia de Germán, de Quiñones y de Fidalgo, Gutiérrez es un chico que tiene la sangre mexicana, que es de familia mexicana, que tendrá los valores y seguramente le inculcaron muchas costumbres de nuestro país, no en el caso de los otros tres extranjeros. Entonces me parece que Gutiérrez, a pesar de que haya jugado o tenido participación en selecciones menores en Estados Unidos, se ve que es un chico que encaja muy bien. Hoy juega en Chivas de Guadalajara. Entonces yo creo que Gutiérrez lo vemos sin lugar a dudas como un mexicano más. No sé si ustedes llegaron a ver una entrevista que le hace Carlos Albert a Ricardo Antonio Lavolpe, donde habla acerca de... Bueno, Carlos Albert lo cuestionaba porque decía que vendía la camiseta, malbarataba la camiseta porque convocaba mucho joven en esa época. Entonces yo considero que, o sea, porque fue para mí una de las mejores selecciones que he visto, esa generación de la Volpe, o esa selección, ese proceso, y le daba oportunidad a los jóvenes. Entonces ahí es donde sí tienes razón, a lo mejor en fuerzas básicas sí trabajan bien, digo, no sé, no, porque tendría que ver algo diferente, ¿no? Pero a lo mejor en ese proceso para brincarlos a primera división no se les da la oportunidad necesaria. Yo sé que los entrenadores que están en primera división pues deben de ir por los puntos y cazar los puntos, porque si no los terminan despidiendo. Pero creo que sí deben de considerar darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan jugar y consolidarse en primera división
y después sí ser elegibles para una selección mexicana que creo que carece de jugadores, y por eso estamos yendo por 3 naturalistas. Yo creo que más allá de las fuerzas básicas, volvemos a comentarios pasados. La liga debe de cambiar en el aspecto de los extranjeros. Tenemos una gran cantidad de extranjeros que no permite la salida de los jóvenes. Me parece que también lo comentaste perfectamente. Los técnicos hoy en día se juegan su puesto cada jornada. No logran consolidar ni su proyecto ni a los jóvenes porque dependen de resultados inmediatos. Entonces, mientras no tengamos un proyecto que se base en formar estructuras a largo plazo, yo creo que seguiremos desafortunadamente teniendo poca participación de jóvenes destacados que puedan tener esa continuidad en primera división, ya que, repetimos, se basan en resultados inmediatos, traen a extranjeros en posiciones claves de nuestro fútbol mexicano, y eso obviamente pues tapa la salida de los jóvenes. Claro, y también hablar de que en el fútbol mexicano hay pocos técnicos mexicanos. ¿Quién le va a dar una oportunidad a un mexicano joven? Me parece que un mexicano es el ideal. Pero en la Liga Mexicana tenemos pocos técnicos actualmente que estén dirigiendo y que sean mexicanos. Tenemos el caso de Efraín, que es el más criticado, y el más reventado cada 8 días por el tema de las controversias que puede hacer y que no puede hacer, que al final su equipo ha avanzado bastante bien, pero cada 8 días es el más criticado. Un técnico mexicano, técnico joven, técnico que bien o mal su equipo va caminando. Sí, y pero tiene fíjate, puntos. en ese punto te cuestionas un poco porque sí, Pumas va bien, pero a pesar de que tiene una sub-21 campeona, no tiene ningún jugador o tiene un solo jugador de la sub-21 en el primer equipo. Entonces también te habla de que Efraín ha tenido poca participación con jugadores canteranos de Pumas. Y no precisamente siempre el técnico mexicano es el que prioriza la salida de los jóvenes mexicanos. Ya tenemos el historial de Almeida con Chivas y ahora de Milito, que ha sacado muchísimos jugadores de Chivas, La Volpe, Osorio con Osorio también, claro. este jovencito. Que él acaba sacando al debutando el jugador de Chivas, ¿no? A Gilberto Mura. Y así yo creo que podemos desmenuzar mucho más técnicos que han dado oportunidades a jugadores mexicanos. Entonces, bueno, yo espero que la liga más adelante te permita, en base a diferentes procesos, darle continuidad a los jóvenes mexicanos. No sé si tú te acuerdas que en el Pumas bicampeón, ¿no? Sí. El primer torneo, Hugo Sánchez termina creo que fue hasta por repechaje para entrar a la liguilla. Sí. Segundo torneo, lo mismo. Entonces sí sale bicampeón, pero su equipo estuvo creo que fueron 3 puntos para llegar al descenso, o sea, para ser descendido. Entonces realmente el proceso que hizo Hugo Sánchez sí gana título, pero realmente no consolida a un equipo como los Pumas, y pues vino una crisis enorme para ese equipo. Y también hay que recordar que ahí teníamos a un jugador como Gonzalo Pineda, que hasta que la Volpe lo lleva a selección nacional, Hugo Sánchez Porque lo el Puma no era titular, ¿no? ¿Te acuerdas que lo llevaba a la sub-17? Exacto, y la Volpe lo lleva a selección. Pero en ese equipo de Hugo, yo me acuerdo que rescata también a uno de los picolines, porque el portero, Marco, estaba con Pumas. Y el hermano jugaba en ese entonces en Albinegros, segunda división. Pero Albinegros en esa época formaba parte de Pumas, era como su filial. Y gracias a un amistoso, lleva al hermano a Pumas y acaba siendo también titular en ese equipo bicampeón, donde se consolidó Marioni, Leandro, Israel López, Parejita López, Verón, Leandro Augusto, Kikín Fonseca, un equipo la verdad que sí está muy bien equilibrado. Da Silva, que era el brasileño que encaraba bastante bien y que te generaba en 3/4 un desequilibrio importante para Pumas. El de gatitos ni madre. Sí, claro. Pero buen equipo, me parece que el
que acaba siendo... Fue con tu... Le ganaron la final en penales. En penales, sí, La sí, falla sí. Manuel Sol. No, la No, falla... de Rafa Medina. Rafa Medina, sí, sí. Que en ese equipo estaba... No me acuerdo si en esa final Palencia jugaba para Chivas o para Pumas. Para Chivas. Para Chivas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, en el 2004, 2005. 2004, una cosa. Y en ese Pumas de Hugo había un jugador de mucha experiencia, ya veterano, pero que sin lugar a dudas vino a consolidar esa parte de experiencia que le faltaba a los jóvenes de Pumas, que era Joaquín de Lol, no sé si se acuerdan, el Jaibo que jugó en América, había ido a Holanda, al Vitesse, lo había llevado Ben Hacker y regresa a Pumas con Hugo. Que si no mal recuerdo jugó acá en el Puebla. Joaquín del Olmo. Sí, me parece que sí. Y hasta me El dio, Jaibo. me dio un autógrafo cuando, Sí, era, sí. cuando era niño ahí en el Sí, Mega. sí, buen jugador. Y ahí también otro jugador de experiencia era Sergio Bernal. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, que también jugó aquí en Puebla. Sí, Sergio pasó por Puebla, muy poco tiempo, me parece que estuvo un solo torneo, pero fue un jugador que después de donde todo el mundo creía que había pasado por su mejor momento, renace en este Pumas de Hugo Sánchez y logra ser titular en toda la época de Hugo, ¿no? Todavía consolidándose en el torneo María Teresa, donde gana en el Bernabéu, y en el partido contra el Real Madrid. Entonces, creo que fue un jugador importante. ¿Te acuerdas de otro caso así, similar al de Hugo Sánchez, pero bueno, acá en Puebla con el Chelis, los famosos Chelis Boys, que Sí, fueron muchos jugadores, si no me recuerdo, hasta incluso poblanos, sí, claro. que conformaban ese equipo, que realmente acá en el Puebla pues no hemos visto tanto poblano. Creo que el último que yo me acuerdo es Sago, un medio de contención. Esteban Lozano. Sí, bueno, hoy tenemos a Esteban Lozano y tenemos también a Álvaro de la Rosa, un chico que debuta Cristante, que acaba, es un caso muy, muy peculiar, porque este chico no solo debuta como titular, sino que una vez que debuta y marca gol en su debut, los últimos 5 partidos acaba siendo titular, y que desafortunadamente para este comienzo de torneo se lesiona en pretemporada, y hoy con Espigares no ha tenido la continuidad que esperábamos, porque como lo comentaba hace rato, había sido un jugador que había terminado el torneo pasado como titular. Y bueno, también agradecer a Q Santuario, como siempre, que nos atiende y nos da la oportunidad de grabar los videos aquí en este gran restaurante.